2 óvulos, y por esta razón va a presentarse lo que son los mellizos, que se van a parecer físicamente, pero van a poder tener distintos sexos, ¿no? Y dentro del otro va a ser los gemelos monocigóticos, donde estos provienen de la fecundación de un espermatozoide a un solo óvulo, y va a presentar una formación de un embrión, que luego esto se va a dividir y va a ir formando lo que son 2 embriones, ¿no? En este caso se le denomina lo que son los gemelos idénticos, tanto físico y genéticamente, ¿no? Esto se va a dar más que todo porque van a compartir lo que es un mismo material genético. También vamos a ver que tenemos los tipos de gestación, ¿no? Que los podemos conocer como un embarazo gemelar bicorial biamniótico, donde va a presentar lo que son 2 fetos, 2 placentas y 2 amnios. También un embarazo gemelar monocorial biamniótico, donde en esta la diferencia de la primera es que presenta ya también lo que es una placenta, y lo demás que son 2 fetos y 2 amnios van a estar iguales. Y luego hay un embarazo gemelar monocorial monoamniótico. En esta la diferencia, las dos ya mencionadas, es que ya también presenta un amnios, pero un amnios y una placenta, pero sí hay 2 juntos. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que es la edad mayor, ¿no? Que puede ser 35 a 40 años. Las técnicas de reproductividad asistida, también vamos a ver que también influye lo que es la raza, las afroamericanas, las caucásicas, asiáticas y también las americanas nativas. Vamos a ver que influye lo que es la herencia, y también lo que en esta parte va a influir más lo que es la herencia materna, que la del padre va a superar, ¿no? Y también influye, lo que leí es el tamaño de la madre, tanto en las altas como en las personas que son más bajas. Dentro de la clasificación vamos a tener que el embarazo múltiple se va a clasificar en cigosidad, corionicidad, amnionicidad y lo que es el tipo de concepción, ¿no? Dentro de la cigosidad vamos a ver el número de cigotos que van a estar presentes, puede ser monocigoto, dicigoto o tricigoto, ¿no? En la corionicidad vamos a ver el número de placentas ya también, ¿no? Monocorial, el bicorial o el tricorial. La amnionicidad vamos a ver los números de sacos amnióticos, y en el tipo de concepción vamos a ver ya también que en esta va a ser de la forma que se realizó la concepción. Puede ser de forma natural o espontánea, o también puede ser por técnicas de reproducción asistida que haya podido tener la paciente. Dentro del diagnóstico vamos a ver que se hace primeramente mediante una valoración clínica, donde en esta parte se va a hacer una medición del fondo uterino. Vamos a corroborar o ver lo que son los múltiples fetos que van a existir. Se va a ver el tamaño del útero, el cual va a ser más prominente, ¿no? Esto mayormente en el segundo trimestre. Y de acuerdo a lo que va a ir avanzando también, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las alturas del fondo que va a presentarse en la semana 20 y 30 con un promedio de 5 centímetros. Y también tener en cuenta que al momento de hacer una valoración clínica a la paciente es difícil palpar lo que son las paredes fetales, ¿no? Esto va a ser antes del tercer trimestre. Vamos a tener también lo que es la ecografía. Esta ecografía nos va a permitir a nosotros corroborar número de fetos, la edad gestacional. En esta parte hay que medir, si digamos van a ser 2 fetos que encontramos, hay que medir al feto más grande para poder nosotros sacar una edad gestacional de acuerdo a eso. La corionicidad, que de acuerdo a lo que va a ir avanzando la edad, el embarazo, va a ir disminuyendo, ¿no? Pero para nosotros tener, digamos, un resultado un poco más certero, con un 98%, se tiene que realizar en el primer trimestre. También está la amnionicidad, está también lo que nos permite ver los sacos gestacionales, y también la ecografía nos ayuda a identificar lo que son las cabezas fetales, ya que en algunas ocasiones se puede confundir, ¿no? Si es que no se realiza una buena ecografía, podemos confundir
una cabeza y cuando el bebé se mueve podemos pensar que es otra y lo podemos diagnosticar como dos fetos. También vamos a ver que hay una identificación de una membrana divisoria, la cual esta va a ser gruesa y por lo general va a medir más de 2 milímetros, ¿no? Lo cual esto a nosotros nos apoya a un diagnóstico presuntivo de bicorionicidad. Y también el signo del pico doble, que nos ayuda a ver o examinar lo que es el punto de origen de las membranas divisorias que va a tener, ¿no? Esto más que todo se va a presentar en lo que es la superficie de la placenta. También podemos utilizar para diagnósticos lo que es la resonancia magnética, ¿no? El cual esto nos va a ayudar a nosotros a delimitar si es que hay alguna complicación, si se va a presentar en alguna complicación en los gemelos monocoriónicos o incluso en algunos siameses. Y también podemos utilizar en algunos casos lo que es la radiografía abdominal. Esto más que todo se utiliza cuando no vamos a tener certeza de los números de fetos que podamos estar dudando, ¿no? Ahora, de acuerdo al ultrasonido del primer trimestre, cuando vamos a hacer una determinación del número de fetos, que esto se va a dar dentro de la semana del 11 al 13,6. Este algoritmo nos dice, ¿no?, si es que vamos a encontrar lo que son los números de fetos vivos. Si hay uno, se hace la vigilancia normal, se continúa, pero si hay de 2 a más, vamos a tener que corroborar si comparten placentas o no. En caso de que no compartan placentas, vamos a ver que puede haber, ¿no?, 2 fetos bicorial o 3 fetos, ¿no?, que sería tricorial, ¿no? En este se hace un tamizaje cromosomopatías y de ahí se manda una vigilancia a la paciente, ¿no? Y si comparten placentas, también tenemos que corroborar si es que comparten lo que son los sacos amnióticos, y en esta vamos a ver si comparten, se hace una referencia a lo que sería el Centro de Medicina Fetal, ¿no? Y si no comparten, se hace un tamizaje de cromosomopatías gestacional monocorial, y de ahí se continúa con la vigilancia, ¿no? Y bueno, este algoritmo, que es de un embarazo múltiple monocorial, donde a la paciente se le evalúa, ¿no?, mediante una ecografía que se va a dar a partir de la semana 16, y en esta vamos a hacer una medición de lo que sería el bolsillo mayor de los fetos, y vamos a ver si hay una discordancia en lo que sería el líquido amniótico. Si presenta, hay un síndrome de transfusión feto-fetal, y si no, hay una estimación del peso fetal, ¿no? Y luego pasamos a una discordancia en peso fetal. Si no hay, se continúa con la vigilancia, ¿no? Esta vigilancia se va a dar cada 2 semanas. A ver, ahí vamos a quedar ahí. Después continúan ahí, ¿no? ¿Sí? Ya, un momentito entonces. A ver, en esta primera parte, ¿tienen preguntas? Ahorita en ese algoritmo dice medición del bolsillo mayor. ¿A qué se refiere? Eso se refiere a cuando nosotros queremos ver el perfil biofísico fetal, vemos el índice de líquido amniótico. Entonces, en el índice de líquido amniótico hemos dicho que es normal de 5 a 25. Esa es una forma de medir la cantidad de líquido amniótico que hay. Y la otra forma de medir es por pozo máximo. En el embarazo gemelar, como ustedes entenderán, o sea, hay 2 sacos, pero esos 2 sacos están como superpuestos, así que a veces es muy difícil poder medir los 4 pozos en cada saco gestacional. Entonces, ¿qué hacemos? Exploramos uno y medimos su pozo máximo de uno, exploramos el otro lado y también igual el pozo máximo. A eso se refiere. ¿Está bien, Lucero? ¿Se entendió? ¿Qué quieres que te explique? Pregúntame. A ver, vamos a empezar por la parte de la etiología, es importante. O sea, ¿por qué se producen los embarazos dobles? ¿No? O los embarazos, o sea, el más frecuente dentro del embarazo múltiple, que pueden ser doble, triple, cuádruple, quintillizos, es el doble. Por eso hablamos del embarazo doble, ¿sí? Entonces, son 2.
Ahora, ha hablado su compañera de cigosidad, ha hablado de corionicidad y ha hablado de amniosidad o amniosidad. ¿Sí? ¿Qué sería la cigosidad? A los fetos. O sea, ¿cuántos fetos hay? ¿Cuántos fetos hay? Ajá, ¿cuántos cigotos hay? ¿Cuántos cigotos? ¿Cuántos cigotos? A ver, Sonia, ¿Cigotos? ¿qué significa cigosidad? ¿Tomaste foto eso? Viene de cigoto. ¿Cuántos embriones? ¿Cuántos? Ya, ¿a qué se refería? ¿De qué se forma el cigoto? Mira, ¿qué cigoto? De blastocisto. ¿De la unión de quién? De ambos gametos, femenino y Es cierto. masculino. De la unión del espermatozoide con el óvulo. Ajá. Eso forma un cigoto. Cigoto. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando en el embarazo gemelar, estamos diciendo si solo un óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, o es que se formado un cigoto, o es que ha habido dos óvulos con otro espermatozoide y ha habido dos cigotos. Eso es cigoto o dicigoto. Entonces, en el embarazo gemelar puede ocurrir eso. Puede ocurrir que se fecunden dos óvulos con dos espermatozoides o por espermatozoides distintos. Y eso ocurre en un mismo ciclo. En un mismo ciclo. Eso se llama superfecundación. Superfecundación. O sea, no ha fecundado uno, sino más de uno. En ese mismo ciclo. O sea, la mujer ha ovulado dos, por así decirlo naturalmente, ha ovulado por los dos ovarios o han salido dos óvulos, han ovulado dos óvulos. Entonces, y se ha producido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el gato, en el perro? ¿Pasa lo mismo o no? Creo que es En los animales, o sea, ¿no? Sí puede, se llama superfetación. ¿Qué significa eso? Que no ocurre en el mismo ciclo. O sea, digamos, en el mismo en la mujer, en el ciclo de 28 días, en el día 14 se produce la ovulación, pues la mujer ovuló dos óvulos. Y vinieron dos espermatozoides y se fecundaron los dos, se produjeron dos cigotos. En los animales, por ejemplo, en el gato, en el perro, puede ocurrir que no ocurre en ese mismo ciclo, sino que puede ocurrir en este ciclo y en otro ciclo. Eso es superfetación, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de, esto es importante porque de acá va a surgir una patología, lo que hablaba su compañera, o sea, se van a formar los gemelos monocigotos o dicigóticos. Los disigóticos son como les he explicado, o sea, dos óvulos se han fecundado, vamos a tener dos cigotos, por lo tanto cada uno va a tener su propia bolsa, su propio corio o su propia placenta, ¿sí? Cada uno por separado. En cambio, aquí, en el monocigótico, ahí sí tenemos que tener cuidado. Ahí puede ser también que un solo óvulo con un espermatozoide fecundado se vuelva a dividir. Si eso ocurre antes de qué etapa, en la etapa de mórula, en los 3 días, acuérdense, si esa división ocurre en los 3 días, entonces ahí vamos a tener dos, ¿sí? Vamos a tener dos gemelos, pero van a ser monocigóticos, ¿sí? Pero si la división ocurre más adelante, entre el día, hacia la semana, antes de la semana, ¿no? Antes de la semana, ya no vamos a tener por el desarrollo, o sea, se va a encontrar ese embrión, se va a encontrar en el periodo de gástrula. O sea, hay que volver a recordar, ¿se acuerdan? Mórula, blástula, gástrula, ¿sí? Ahí se va a dividir. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ahí van a compartir una misma placenta y va a tener dos sacos amnióticos, ¿sí? ¿Y qué pasa si se divide más adelante? O sea, digamos hacia las semanas, después de los 14 días. 12 meses. O sea, ya está casi todo, ¿no? La parte primaria de la formación de los embriones ya está, se ha dado, y de repente ya en la parte casi de organogénesis, pues, se dividen. Entonces ahí es donde vamos a tener los siameses. O sea, van a resultar adheridos por la cabeza, por el tórax, por la región sacra, ¿ya? Y ya pues que casi son incompatibles con la vida. Entonces ustedes tienen que recordar
esta división, es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque el embarazo gemelar de por sí, ya póngase, es un alto riesgo obstétrico, pero dentro de ellos, el que más riesgo tiene es cuando se trata de los gemelos monocoriales monoamnióticos, o sea, aquellos que comparten un solo saco. Y allí pueden haber varias patologías, ¿no? Ahí es donde se da lo que se llama, puede haber el síndrome de transfusión feto-fetal. O sea, uno crece grande y el otro crece chiquito, o sea, pequeño. Ahí es, por eso es importante el saber si se trata de un embarazo gemelar monocoriónico o es bicoriónico. O sea, básicamente de la placenta, si comparten la misma placenta o no. Si comparten la misma placenta y vienen en dos sacos amnióticos, es menos riesgo que si comparten un mismo saco. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque aparte del síndrome de transfusión feto-fetal que puede surgir, también está lo que se llama, o sea, para el momento del parto. O sea, por ejemplo, vienen en un mismo saco. Uno va a venir de nalga y el otro viene de cabecita, ¿no? ¿Qué pasa? Se pueden engatillar, o sea, la cabeza de uno con la cabeza de otro se engatilla, entonces es peligroso, ¿no? Entonces hay varias complicaciones que pueden surgir de acuerdo a la corionicidad, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. Ya, a ver, continuamos. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial. Primeramente vamos a tener lo que es el polidramnios por un incremento del líquido amniótico, la superfetación y superfecundación, que ya lo había mencionado la doctora, la macrosomía fetal, un feto grande, la presencia de citis, que estaría relacionado a otro tipo de patologías aledañas que se está sobrellevando con la gestación, un quiste de ovario gigante y un útero miomatoso. En cuanto al control prenatal, vamos a ver que es distinto en cada tipo de embarazo gemelar o embarazo doble. Vamos a tener el embarazo monocorial, que según las guías, según la bibliografía, recomienda al menos 9 controles. Estos deberían incluir control del policlínico y en ecografía a las semanas 16, 18, 20, 22, 24, 28, se podría decir cada 2 semanas. Y esto justamente por las complicaciones que este tipo de embarazo gemelar puede desarrollarnos, ¿no? Estar pendientes de esos controles, ya que en la ecografía se puede detectar cualquier tipo de anomalía que se puede estar desarrollando. El embarazo bicorial se recomiendan 6 controles luego del ingreso prenatal y ecografía para definir la corionicidad. Se recomienda el control obstétrico y en ecografía a la semana 20, 24, 28, 32 y 34 y a las 36 semanas. Y el embarazo triple, el seguimiento de ser definido según la corionicidad, con la diferencia que estos controles se harán hasta la semana 34. En cuanto al manejo y del parto, vamos a tener el momento de interrupción del embarazo gemelar no complicado en el caso de un embarazo bicorial biamniótico, ya que se considera que el 60% de este tipo de embarazo nacen espontáneamente antes de las 37 semanas y que el riesgo de muerte fetal inesperada va a incrementarse mientras va pasando mayor a las 38 semanas, ¿no? Por ende, se recomienda la interrupción a las 37 semanas o incluso menos. En cuanto a un embarazo monocoreal biamniótico, considerando que el 60% de... Considerando que el 60% de estos embarazos también van a ser espontáneamente antes de las 37 semanas, de igual manera va a incrementar el riesgo cuando se incrementa a las 38 semanas. En este tipo de casos
se va a recomendar la interrupción antes de las 36 semanas de gestación, ¿no? Y esto previa dosis de maduración pulmonar, que ya sabemos que se le tiene que dar a estos fetos prematuros. Ya. En cuanto a la vía del parto, si se elige la vía del parto, va a depender de algunas características. Primeramente, el número de fetos que vamos a tener, la edad gestacional de estos, el peso fetal estimado, principalmente del feto 2, y en discordancia entre el peso fetal estimado, la estática fetal y la experiencia del equipo obstétrico, que es importante ya que hay algunas maniobras, es un tipo de procedimiento especial que se tiene que tener conocimiento para poder realizar el parto, ¿no? Todo el procedimiento. De este modo, la vía será, puede ser, si se tiene ambos gemelos en cefálica, puede ser por vía vaginal, si hay, bueno, excepto en casos de contraindicaciones, ¿no? En este caso se puede presentar el primer gemelo en posición cefálica y el segundo en otra posición o en otra presentación. De acá se tienen dos casos, ¿no? Si es menor a 32 semanas o un peso estimado menor a 1.5 kilogramos, se podría realizar una cesárea electiva. Si es mayor a 32 semanas, con un peso estimado mayor a 1.5 kilos, se puede realizar una por vía vaginal, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la experiencia del equipo obstétrico. Si el primer gemelo no está en presentación cefálica, se puede realizar una cesárea electiva. En cuanto a las complicaciones propias del embarazo monocorial, como ya les había mencionado la doctora, que es la que más presenta complicaciones, tenemos lo que es el síndrome de transfusión fetopetal, siendo la más peligrosa la comunicación arteriovenosa. También vamos a tener la restricción de crecimiento selectivo intrauterino, la secuencia de perfusión arterial en reversa con un feto arcadio acéfalo, y un síndrome de anemia o coalcitemia. También vamos a tener que se puede dar la muerte de uno de estos dos gemelos en el segundo o tercer trimestre, el embarazo monocorial monoamniótico y la inserción velamentosa del cordón umbilical. Otras complicaciones que se pueden dar en el transcurso de la gestación en la madre, vamos a tener principalmente la enfermedad hipertensiva, ¿no?, del embarazo, que se va a incrementar, si se tiene un embarazo gemelar, se va a incrementar 2.5 veces más el riesgo. El desprendimiento de placenta se va a incrementar el riesgo 3 veces más, la anemia, un riesgo de 2.5 veces más, las infecciones urinarias, las hemorragias postparto de 2 a 3 veces más. También vamos a tener otras complicaciones como la hiperemesis gravídica, la diabetes gestacional, colestasis gravídica y el edema agudo de pulmón, que ya lo hemos ido viendo cada uno de estos temas, ¿no? Y estas son una de las complicaciones que se pueden dar en el embarazo gemelar en la madre. En el feto vamos a tener principalmente la prematuridad, ya que se recomienda, o ya sea de forma espontánea, que el nacimiento se dé antes de las 37 semanas. También otra de las complicaciones es la muerte fetal, la restricción del crecimiento intrauterino. También es importante las malformaciones fetales que se pueden dar en estos casos y los desequilibrios hemodinámicos también en los fetos, ¿no? Más que todo en los de tipo monocorial. Y la rotura prematura de membranas de pretérmino. El síndrome de transfusión fetopetal, vamos a ver que se va a producir en alrededor de 10% de los embarazos generales monocoriales. Habitualmente se va a dar en el segundo trimestre del embarazo y se da por el desequilibrio hemodinámico a través de las anastomosis, ¿no?, que resulta en un oligoamnios por hipovolemia en el feto donante y polidramios por sobrecarga en el feto receptor. El oligoamnios, definido como va a estar definido como un bolsillo vertical máximo de líquido amniótico, ¿no?, que va a ser menor a 2 centímetros.
Un polidramnios va a estar definido mayor a 8 centímetros de acuerdo a los criterios de este trastorno. Y de acuerdo a la severidad del cuadro se van a poder identificar otros hallazgos ecográficos también. Realizándose la ecografía se va a dar una clasificación que actualmente se utiliza, que es la estadificación de Quintero, que es una estadificación de riesgo, ¿no? Teniendo un estadio 1 hasta el estadio 5. El estadio 1 básicamente va a ser un oligoamnio severo, un menor a 2 centímetros del donador, un polidramios mayor a 8 centímetros de receptor. También vamos a tener una estadificación 2 con un óligo y un poli con ausencia de vejiga en el dador, o hasta el estadio 5 con un feto muerto, ¿no? En 40% de los casos, el estadio 1 se va a estabilizar o se revierten las complicaciones, ¿no? Y la mejor conducta a seguir aún sigue en estudio, aún es controvertida. Los estadios 2, 3 y 4 van a tener un muy mal pronóstico perinatal con alta morbimortalidad para ambos fetos, ¿no? Si no se realiza algún tipo de tratamiento. Y los tratamientos descritos van a ser la amniorreducción seriada, la septostomía, la ablación por láser y fetoscopía, que ya lo han comentado más que todo en malformaciones embriofetales. La restricción del crecimiento fetal selectivo intrauterino va a ser una de las complicaciones propias de los embarazos generales monocoriales y una de las más frecuentes. Se va a desarrollar en un 15% de todos los casos. Se asocia a un alto riesgo de resultados perinatales adversos, incluyendo la muerte fetal, la prematuridad y también puede haber daño neurológico. Va a haber una discordancia en los territorios placentarios de cada gemelo, ¿no? Esta complicación va a tener una definición donde un gemelo con un peso fetal estimado va a estar por debajo del percentil 10 y con una discrepancia de tamaño entre ambos gemelos, ¿no? Mayor o igual a un 25%. Teniéndose una fórmula con el peso fetal estimado del gemelo mayor va a ser menos el peso fetal estimado del gemelo menor sobre el peso fetal estimado del gemelo mayor. Y según revisando algunas bibliografías, vamos a ver que se ha llegado a un consenso en el que pueda definir bien lo que es esta complicación, teniéndose así que es un embarazo monocorial donde el peso fetal estimado de uno de los gemelos es menor al percentil 3 o hay presencia de algunos de las siguientes situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un peso fetal estimado menor al percentil 10 de un gemelo, o hay una circunferencia abdominal menor al percentil 10 de uno de los gemelos también, o hay una discordancia de este peso de 25% o más. ¿Ya? También vamos a tener la secuencia de perfusión arterial reversa o feto arcadio o acéfalo, ¿no? Feto arcadio, o acéfalo se refiere básicamente a lo que está en la imagen. El feto no va a tener corazón o no va a tener cabeza, ¿no? Y básicamente la biografía lo refiere como si estaría siendo un parásito, ¿no? Del otro gemelo. Esta va a ser una complicación rara del embarazo gemelar monocoriónico, donde la secuencia va a estar caracterizada por la ausencia de la estructura cardíaca bien definida en uno de los gemelos, o acardia, ¿no? También se llama, que va a actuar como un parásito hemodinámicamente dependiente del gemelo normal. El gemelo normal va a actuar del corazón de este otro gemelo parásito. La sangre fluye a través de una anastomosis arterio-arterial de la arteria umbilical del gemelo bomba hacia la arteria umbilical del gemelo acárdico y usualmente regresa cruzando por una anastomosis veno-venosa al gemelo bomba. Esta va a ser una malformación en el gemelo acárdico. Como se puede ver en la imagen, es incompatible con la supervivencia sin importar su extensión, mientras que el pronóstico del gemelo bomba anatómicamente sano va a variar, ¿no? De acuerdo al tiempo en el cual se realiza lo que es el diagnóstico de esta complicación.
Y aquí una imagen de la restricción del crecimiento fetal selectivo, donde se puede observar que uno de los gemelos tiene mayor vascularización y abarca mayor parte de lo que es la placenta, a diferencia del otro, ¿no? Y como se puede ver, el tamaño del gemelo, ¿no? Uno es más grande y otro es más pequeño. Por eso la discordancia en el peso fetal estimado. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, vamos a tener que el embarazo gemelar se va a presentar en 1 de cada 100 embarazos y su frecuencia va a aumentar en los últimos años, ¿no? Como resultado de técnicas de fertilización, principalmente en esos casos, y a mayor edad materna. Por definición, un embarazo es un embarazo de alto riesgo, dado su mayor asociación a enfermedades del embarazo. Y vamos a tener que el parto prematuro es la principal complicación, seguido de algunos síndromes que ya les había mencionado, los síndromes hipertensivos y la restricción del crecimiento fetal. Y hay complicaciones específicas de la placentación gemelar, como la transfusión fetofetal, la restricción del crecimiento selectivo y la perfusión arterial reversa, que todas van a incrementar la mortalidad perinatal. La pregunta 1 es ¿cuál de los mecanismos de las gestaciones múltiples dan gemelos idénticos, tanto físico y genéticamente? B. Sí, es la B, ¿no? Gemelos monocilóticos, de acuerdo a la explicación tanto de la doctora y del parto. De acuerdo al síndrome de transfusión fetofetal, ¿cuál es el enunciado incorrecto? Vamos a tener que A se da habitualmente durante el segundo trimestre. B, el desequilibrio hemodinámico a través de la anastomosis resulta en un oligoamnios por hipovolemia en el feto donante y un polidramnios por sobrecarga en el receptor. C, el oligoamnios es definido por un bolsillo vertical máximo del líquido amniótico menor a 2 centímetros. Y B, polidramnios mayor a 8 centímetros, ¿no? El cual van a ser criterios para el diagnóstico de este trastorno. Y los estadios 1 tiene muy mal pronóstico perinatal, alta mortalidad para ambos fetos sin tratamiento. A ver, los integrantes del grupo 2, además están ahí. ¿Alguna vez quiere agregar algo más a la exposición de sus compañeros? Algo sobre embarazo de ignorancia que vamos a agregar. ¿Qué? Están pensando, a ver, Jersey. Doctorita, en los criterios de Quintero, se refiere, por ejemplo, mencionó oligoamnios menor a 2 centímetros y poliamnios mayor a 8 centímetros. ¿Eso se refiere a Lila o no? Claro. Ya. Sí, está bien, se refiere a Lila. Ya, ahora, otra pregunta. En un embarazo gemelar, doctora, ¿el Lila lo vamos a tomar igual de 5 a 25 centímetros o tiene otro valor? No, ya les expliqué que más factible de hacerlo era a través de los pozos. por la dificultad, pero de que podamos hacer un hila en un lado, un hila en el otro lado, sí. Lo más fácil es hacer el pozo máximo, que tiene casi igual sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Ya. Ahora, esta escala de Quintero, o sea, es muy importante porque vamos a poder hacer un seguimiento de cómo está yendo el embarazo gemelar, o sea, el crecimiento de ambos fetos. ¿Sí? Si uno va haciendo restricción, el otro va aumentando más de tamaño o de peso. A ver, ¿qué causa gracia? A ver. No, te las cuento personalmente. De verdad era del tema, pero no lo que me dijo que no sabía. Pero cuenta para todos, no creo que sea.
Bueno, entonces, es eso, ya la escala de Quintero es muy importante porque nos va a permitir hacer el seguimiento. Y han visto, tienen que recordar, o sea, tienen que grabar los criterios. ¿Cuál era el primero? Grado 1. Gestación biométrico. Grado 1 en la escala de Quintero. O sea, ¿yo qué evalúo? Yo miro, hago una ecografía y veo que hay oligohidramnios. En uno, oligohidramnios, y en el otro lo mapeo y veo que está con bastante líquido. ¿Sí? Esa es la escala grado 1. Grado 2. Grado 2, la escala Quintero. No lo noté. O sea, ¿qué pasa si, digamos, el feto tiene oligohidramnios? ¿Qué quiere decir? Que está miccionando menos. Si está miccionando menos, ¿cómo estará la vejiga? Lleno. Pequeñita. O sea, en la escala de Quintero, el grado 2 es una vejiga ausente o muy pequeña. Tiene que ver con la vejiga. El grado 3 de restricción, ¿qué será? Será pues que se vea comprometido el feto. Entonces, cuando yo hago una flujometría Doppler, por eso ahí viene el Doppler, o sea, veo un compromiso o veo una alteración en la flujometría Doppler. Ese es el grado 3. El grado 4, hidros. O sea, cuando uno de los fetos se va desarrollando más, o sea, ¿no? Puede llegar incluso a tener un edema generalizado. Eso es el hidros fetal. Empieza a tener, acumula líquidos debajo de la piel, en el espacio pericárdico, en el espacio peritoneal. ¿Sí? Entonces, ese es el grado 4. Y el último grado, Muerte de uno o de ambos. ¿no? O sea, ya no puede soportar, dice, que uno de ellos muere. ¿Uno o ambos? Uno de ellos generalmente. En el hospital sí he tenido oportunidad de ver, o sea, el gemelar y que uno tenía creo 24 semanas, 24 y uno falleció. Y el embarazo ha continuado, pero tenemos que tener ciertos cuidados de vigilancia, porque ahí se desprende, puede haber problemas de trombosis, porque se desprenden trombos de parte del feto que está muerto, y eso puede obstruir vasos sanguíneos en el feto que está vivo. También puede haber trastornos de coagulación. O sea, todo eso hay que irlo vigilando, ¿no? Es un poquito más complejo eso. ¿Ya? Entonces ya sus compañeros mencionaron que los controles prenatales, o sea, si bien dijeron creo que en el bicorial biamniótico era 6 controles que serían como los habituales, el embarazo gemelar de por sí, o sea, no va a llegar solo a esos controles. La mayoría de veces van a ser controles más seguidos, por encima de las 24 semanas van a ser casi semanales, ¿no? Quincenales, semanales. Así es. ¿Y cuántos controles entonces serían? O sea, no existe un número estricto. Lo ha mencionado, dijo 9 controles, puede ser, ¿no? Pero por ahí iría. O sea, no tenemos, o sea, sabemos que tiene que ir más seguido dependiendo de cómo va. Si digamos todo va normal, bueno, pues puedes hacer cada 15 días. De allí que es la importancia de poder determinar la cigosidad, o mejor dicho, la corionicidad, más que la cigosidad. O sea, si tienen 2 placentas o tiene una placenta. Entonces, ¿dónde, en qué momento vamos a determinar eso? ¿En el primer trimestre, segundo o tercero? ¿Dónde? Franco. Primer trimestre, no se olviden, es en el primer trimestre. Cuando la consulta viene la paciente, estoy embarazada, tengo gemelos y no tengo ni una ecografía, o he tenido una y no sé dónde la he hecho y no me han dicho eso, entonces es un problema porque cuando va creciendo el embarazo es más difícil determinar las placentas, el espacio, ¿no? Las placentas parecen que estuvieran unidas, juntas, es difícil de determinar. Entonces es importante determinar eso en el primer trimestre. Mis compañeros hicieron una gráfica, siguieron ahí. Tiene una forma de T y la otra forma era de lambda, el signo lambda. ¿Cuál era cuál? Sí, lambda es bicorial y el otro es en T, creo. A ver, ¿dónde está la que hemos puesto? ¿Dónde está? Uno. Pero tú también sabes. Y todo el grupo también debe saber. La signo de la T, el signo de la T y el signo lambda.
esa es pregunta para todo el grupo. Ya, busquen y me dicen. Ya, entonces es importante, como lo vuelvo a repetir, determinar. Y eso se determina en el primer trimestre. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber, o sea, ¿cuál será más frecuente de este tipo de embarazo? ¿Será el monocigótico o el bicigótico? ¿Cuál es más frecuente? El bicigótico. O sea, es más frecuente que dos óvulos se fecunden por dos espermatozoides diferentes. Y dentro de lo que viene a ser, digamos, que sea monocigoto, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál sería más frecuente? O sea, si es el bicigótico, no, perdón, el monocigótico monocorial, el monocigótico bicorial. Ya, el más frecuente es el monocorial bicigótico. Bicigótico, o sea que viene con biamniótico, perdón, que viene con sus dos bolsitas, que tiene una sola placenta. Es dentro de los monocoriales, ese sería el más frecuente. Muy bien, ¿algo más? Dice que la lambda corresponde a dos membranas amnióticas y dos membranas coriales. Identifica el 100% de los embarazos familiares bicoriales. El signo T corresponde solo Es buena pregunta, miren, dice, o sea, si la edad gestacional, o sea, las calculadoras que tenemos en el corazón sirven para determinar la edad gestacional, igual que un embarazo simple o único, claro. En las primeras etapas sí sirve, es similar, ¿ya? Hacia el final del embarazo sí, o sea, no van a crecer como a la misma velocidad que si fuera solo uno. O sea, por encima, digamos, de las más o menos 32 semanas, o sea, puede haber una disminución en la velocidad del crecimiento. ¿Ya? Ahí. ¿Algo más, chicos? Claro que sí. A ver, la respuesta. Bueno, pues se hace más que todo para los embarazos familiares bicoriales, ¿no? Y el signo de edad invertida es para los embarazos familiares monocoriales. O sea, algo para que recuerden nomás, si es una T, o sea, estamos hablando que vamos a mirar así. Recto. O sea, es una sola placenta. En cambio, en el lambda, este lado una placenta y este otro lado otra placenta. bicorial, uno y monocorial. Muy bien. Listo. La siguiente parte era el poder hacer la simulación. Creo que ya lo tienen listo. Ya, pasamos a hacer esto. Hay que checar. Hay que disfrazarnos de vaqueros. Vaqueros estudios. Bueno, acá tiene una pregunta su compañero. Dice.